Guillermo Moreno está en línea. Guillermo, ¿qué tal? Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ernesto? Gracias por el llamado. Es un placer, como siempre, hablar con vos. A ver, contanos cuál es el razonamiento que te lleva a cuestionar lo que se anunció. Bueno, primero, el anuncio y el posterior decreto del presidente, donde intentan legitimar, legalizar la decisión tomada, tiene algunas partes que podemos considerar correctas y otras absolutamente incorrectas. Las correctas es, si el Poder Ejecutivo desea expropiar un bien, no hay ningún inconveniente, es constitucional. Eleva un mensaje de ley para que se traiga tratado en el Congreso, con el proyecto de expropiación, cosa que va a hacer. El Congreso trabaja, consigue las mayorías necesarias. En el mientras tanto, el Tribunal Fiscal tasa a la compañía de acuerdo a los métodos de evaluación usuales y habituales en el mercado, por el activo, por el patrimonio neto, por el flujo de ventas, como decía el Tribunal Fiscal. Se asigna la partida presupuestaria y finalmente se toma posesión del bien. Y eso está bien, no es opinable, es una decisión política y está. No, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Lo que es una barbaridad, lo que no se puede permitir y no lo puede hacer el presidente es intervenir la compañía. Y yo se los digo, sobre todo a aquellos que ahora están aplaudiendo con las dos manos. Imagínense ese atributo en manos de Macri. Imagínense lo que hubiese sido 4 años de Macri quedándose con todas las empresas de la Argentina y sobre todo los empresarios peronistas. No es una facultad que puede tener el presidente de la República. Para buscar esa facultad, después que se lo dijimos a la noche, que no tiene esa facultad, apelaron a una ley, decreto ley de la dictadura firmada por Videla, Macera y Agosti, en atributo del artículo 5 del proceso de reorganización nacional, donde se arrogaron la facultad, desde una lógica militar, de ocupar las empresas, porque eso es lo que dice el artículo, ocupar. Ocupar no es trabajar. Para un militar jamás ocupar es trabajar. Ocupar es ocupar. Y lo sabes vos. Ocupan los ejércitos, negocian los abogados. Ocupar es ocupar. Ese artículo de esa ley que quedó del 77, si los constituyentes del 94, en la reforma de la Constitución, le hubiesen querido dar la facultad al presidente de poder intervenir compañías desde su sola firma o en un decreto de necesidad y urgencia, se lo hubiesen dado. No se la dieron, por lo tanto es traído de los pelos. Pero si como eso fuera poco, la empresa está concursada, por lo tanto, cuando se abre el concurso de acreedores, el juez de la causa tiene dos alternativas: o desplaza el órgano de administración, que en este caso es el directorio, si piensa que hay delito, y si piensa que son circunstancias del mercado, le da continuidad al directorio y pone un síndico. Esa empresa en el límite está administrada por el juez del concurso. No es que pueden hacer lo que quieran los directores, porque para eso está concursada, está bajo la protección de un juez. Por lo tanto, es una barbaridad desplazar el órgano de administración de la compañía que dispuso la justicia. A ver, déjame Entonces, hacerte... hay cosas que hizo bien, si quiere, se discutirá en el Congreso, y cosas que son horribles y que no se pueden permitir. Más la del fideicomiso, que es una tontería. Déjame hacerle dos preguntas. La primera, cuando ustedes estatizaron el correo, recuerdo que vos estabas en el medio de esta historia. No, señor, ¿sí? Es un error lo que estás diciendo, discúlpame que te corte. Bueno, espera. No, señor, el correo era un contrato de concesión a una empresa privada, que al no pagar el canon, lo que se hizo fue irrumpir el contrato, se rompió el contrato, de ninguna manera nos metimos en la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima, que es la empresa del conflicto, sigue ahí en convocatoria. Por eso te pido, por favor, que utilicemos en este momento con mucha delicadeza la palabra. La otra pregunta, sobre el fondo de la cuestión, la idea de que para el Estado, de que hay un grupo de delincuentes ahí
que el Estado debe intervenir para rescatar una empresa que estratégicamente es muy importante, que el Estado le viene bien tener en sus manos una exportadora de cereales porque además se hace de dólares que escasean. ¿Te parece que como medida de gobierno, más allá de lo legal y de lo ilegal que vos estás planteando, es correcta o es incorrecta? Espantosa. Espantosa. Primero, que no hay ningún grupo de delincuentes. ¿Por qué habría un grupo de delincuentes ahí y no en Cargill? Eso es una aseveración tremenda. El juez no dijo que hay un grupo de delincuentes. El juez le dio continuidad al directorio de la compañía. ¿Cómo que hay un grupo de delincuentes? ¿Pero qué estamos diciendo? Esto es una aseveración increíble. Vos estuviste ayer hablando con el presidente. ¿Te dijo eso el presidente? Ayer el presidente dijo que había un grupo de delincuentes. Pero entonces estamos mucho peor de lo que pensamos, ¿eh? Yo te pregunto, en el reportaje que le hiciste ayer al presidente extenso, ¿el presidente dijo que hay un grupo delincuente en esa empresa? No, lo sugirió en algún momento. Habría que ver si hay responsabilidades penales. Habló de la palabra vaciamiento. No lo sugirió de ninguna manera. No, primero que no está en sus atribuciones. Pero aparte yo lo escuché, no dijo eso. Ahora, que alguien interpreta eso, puede ser, mira, no hay ningún grupo de delincuentes. Primero, no hay ningún grupo de delincuentes. Habrá alguno con alguna característica, con otra característica, no hay ningún grupo de delincuentes. Porque si no, el problema lo tenemos con el juez, que le dio continuidad al directorio. Vuelvo a insistir, el juez cuando abre el concurso tiene dos decisiones para tomar. O deja el directorio o lo saca. Puede haber apertura de concurso con desplazamiento de la conducción de la empresa si considera que hay un grupo de delincuentes. No tiene alternativa el juez. El juez tiene que desplazar si hay un grupo de delincuentes en la empresa, y entonces el concurso es producto no de circunstancias particulares o excepcionales de mercado que pueden pasar. Un cliente muy importante tuyo no te pagó y vas al concurso. Bueno, esto no tiene nada que ver con que seas delincuente. Pero sí puede ser que hayas vaciado la compañía. Entonces sos delincuente. Ese mérito es del juez, que tiene todos los elementos para analizar la conducta de la compañía. No es que hay que estudiar la compañía, ya lo hizo el juez. La toma Moreno, bajo protección judicial y dice a los directores de la compañía quédense. Por lo tanto, de ninguna manera hay un grupo de delincuentes. Ahora, Moreno, perdóneme, Gustavo Gravia lo saluda, buen día. Bueno, no, pero terminemos con este tema, ¿no? Porque fue muy complicado No, pero le quiero preguntar sobre este tema específicamente, okay. Por eso lo interrumpía. Sí. Digamos, se está investigando la presunta comisión de un delito en lo que fue la extensión del crédito que le dio el Banco Nación contra, en principio, avales insuficientes o la no presentación de garantía. En esa área que se investiga un delito, después veremos si hay o no vaciamiento de la empresa, que va por otro lado. ¿Usted cree que ese delito le corresponde solamente al directorio del Banco Nación de su momento o también pueden estar implicados los dirigentes de la empresa, que además fue una de las empresas que más aportó para la campaña presidencial del expresidente Mauricio Macri? Mire, vamos a empezar por el principio, como corresponde. Todas esas familias, no pasa solamente en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes, en cualquier lugar del país, familias tradicionales en términos de que hace 80, 90 años que se dedican a esta actividad. La mitad de la familia es radical, la otra mitad es peronista. Así que eso de que eran del PRO, no eran del PRO, mire, cuando hay gobierno radical mandan al primo radical, cuando hay gobierno peronista mandan al primo peronista. Naturalmente el que venía a hablar conmigo era el primo peronista. ¿Está bien? Sí. Así que esto es tradicional y lo sabemos todos, o sea que esto del PRO, que es una historia nueva, habrá sido el ala radical de esa familia. Como el ala peronista de esa familia financiaba unos famosos asados del peronismo que una vez por año hacía un importante dirigente que rengueaba cuando caminaba y que le decían el chueco. Está bien, pero una cosa. Entonces, está bien, durante yo supongo, años, a ver, no sé, supongo que se refiere a masón, no tengo ni idea. Durante años, el peronismo organizaba un asado, incluso en la dictadura, donde se empezaban los muchachos de aquellas generaciones, no me tocó a mí, porque soy de otra, despuntar el vicio, de reorganizar, o sea que esto de decir, no, son de acá, son de allá,
son como todas estas familias, mitad y mitad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perdóneme, Moreno, pero una cosa es hacer un asado para mucha gente y otra cosa es llevarse 20.000 millones de pesos. Muy bien, pero vamos por el principio. Vamos por el principio. No dije que no vamos a llegar a ese punto. Dije, primero, quedó claro lo del peronista radical, al menos desde un humilde punto de vista. ¿Está bien? Y porque sí, los conozco. Y conozco los bueyes con Chiaro. No hablo por hablar. Conozco los bueyes con Chiaro. Segundo tema. Vamos al tema del Banco Nación. Porque a usted no le tiene que escapar en la inteligencia que este tema lo empezó a batir. Batir en términos correctos, no batir de batilana, ¿no? A batir un director que casualmente viene de la progresía. No es de la raigambre del peronismo. ¿Está bien? Fue opositor al último ciclo peronista. Férreo opositor. Y que a su vez tenía la información del Ministerio de Economía cuando sacaba sus informes de un topo. ¿Se acuerdan del famoso topo en el Ministerio de Economía? Que robaba información, tenía que terminar en este director del Banco Provincia que hoy blande el tema. ¿Está bien? Me referí a Claudio Lozano. Exactamente. Entonces vamos a poner las cosas en su... Ahora vamos al préstamo. Vamos al préstamo. Que si hay delito, se va a saber cuando el juez falle. No prima facie, sino estamos como en el gobierno de Macri, que somos todos delincuentes antes que opine la justicia. Como yo soy peronista, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, que un juez esté investigando eso, muy bien. Cuando el juez falle y quede confirmada por el superior la actuación del juez, ahí tomamos decisiones sobre ese expediente. Por ahora está en investigación. No son ni delincuentes ni no delincuentes. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Bien. Estamos de acuerdo, Guillermo, escúchame. Muy bien. Ahora vayamos a la mecánica del crédito. Escúchame un minuto. Hola. Te pido que me escuches un minuto, nada más, un segundo. Yo tengo una serie de entrevistas planeadas, me interesa mucho escucharte, pero sé un poquito más breve, nada más que eso, así podemos preguntar todo y escucharte, ¿puede ser? Lo que pasa es que son tan complejos. Cuando vos preguntás, decís son unos delincuentes, después el otro dice son delincuentes en el otro expediente, y hay que explicar, si no, no se entiende nada. Está bien, pero uno si vos querés, hacemos como las novelas esas, viste, de Batman cuando éramos chicos, que te dejaban en el punto y seguimos en otro momento. Yo no tengo, dejamos acá y en otro momento seguimos, como vos quieras. Ahora, pensar que una situación tan compleja como esta... ¿Quién es el guasón? ¿Quién es el pingüino en toda esta historia? ¿Cómo? ¿Quién es el villano en esta serie de Batman? ¿Quién es el pingüino? ¿Quién es el guasón en toda esta historia de Vicentín? Aparentemente el único villano es el presidente, que hace cosas que no puede hacer. Hasta ahora, el único villano firmó un decreto donde dice intervenga el C. Y Moreno, buen día. Y ocupe con una ley, basado en una ley de la dictadura, confunde ocupar con trabajar. Y Moreno, en ese punto, buen día, Jairo Estracha lo saluda, ¿cómo le va? No terminamos de explicar lo del Banco Nación, quedamos inconcluso, y es muy importante. Pero déjame hacer un punto sobre esa firma. El presidente es abogado, el presidente debe entender estos límites. Y que no sepa economía se entiende, pero que no sepa esto y que confunda ocupar desde la visión del espíritu del legislador, que en este caso los legisladores eran Videla, Mazzoli y Agosti. Si a vos Videla te dice ocupar, ¿a vos te parece que te dice trabajar? ¿O es como cuando le dice ocupe a la gendarmería, vaya y ocupe? Es obvio que el espíritu del legislador es ocupar como una orden militar de un ejército en operaciones que ocupa, que era lo que hacían en enero del 77. Esta ley es de enero del 77. Y era para ocupar, entre otras cosas, papel prensa. Ocúpese. Ese ocupar no es trabajar. Y el interventor tiene que trabajar. Ahora, el interventor desplaza los órganos de conducción de la compañía que fueron legitimados por el juez del concurso, no lo desplazó. Entonces, por ahora el único villano es Alberto Fernández, que usó atribuciones que no las tiene. Imagínense que Macri hubiese podido intervenir todas las compañías de la Argentina, empezaba con todos los peronistas. No me dejaban ni mi mayoreo de ferretería, Macri. No Guillermo, me dejaban ni mi mayoreo de ferretería. Muchachos, no le podemos dar atribuciones al presidente de meterse en una compañía con una ley de la dictadura. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que está haciendo el presidente. Ahora,
Si dicho esto, quieren que avancemos sobre lo del Banco Nación y qué tiene que ver con ese... Yo lo tengo denunciado, soy el único dirigente político que denunció antes que esto, no solo a González Fraga, que es un salvaje administrando la cosa pública. Imagínense que cuando fue presidente del Banco Central imprimió plata de un lado solo. Cosa que cuando la cuento piensan que es un chiste. No, no es un chiste. Imprimió tanta plata González Fraga que la imprimía de un lado solo. Imagínense a quién pusieron de presidente del Banco Nación. Lo tengo denunciado en sede judicial y el expediente va avanzando, pero no por este tema. Ahora, este tema merece una explicación que quizá no tengamos tiempo de darla, la damos en otro momento. Lo único que te quería preguntar antes de despedirte, porque no tenemos más tiempo, es si no temés que haya muchos sectores del peronismo que te acusen de estar bancando una empresa con características cercana al macrismo, bancando de ninguna manera, estar en contra de una medida popular. Pero escúchame, ya se entendió la pregunta. Si no tenemos tiempo, utilicémosla para la respuesta, por favor. Sí, los peronistas somos de los principios y valores permanentes. Perón enseñó que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Los que te pueden acusar de esto son estos progres que se incorporaron a un proyecto peronista que nunca entendieron y ahora lo quieren conducir. Esta socialdemocracia que quiere cambiar los principios y valores permanentes del peronismo por cosas que están de modé, como el ministro de Economía que dice que quiere ir a hacer de la Argentina una economía social de mercado. Y eso lo explicaba el Sogaray mal, pero en realidad vos sabés como yo que son los principios ordenadores de la economía de la socialdemocracia. Los peronistas no. Ahora, algún progre, algún socialdemócrata, de estos que entraron al gobierno después del 2009, en el 2010, y puede ser. Pero para eso los peronistas, como dijo algunos, somos incorregibles. Somos de los principios y valores. Somos de los principios y valores permanentes. Somos de la doctrina. Y no quiero una economía socialdemócrata ni economía social de mercado. Quiero una economía justicialista. Y esto es lo que estoy diciendo. Y la economía justicialista, para meterte en la propiedad privada, lo tenés que pensar 20 veces. Y sobre todo si está concursada. Porque hace a los principios y valores. Y esto es el capitalismo. El capitalismo, podemos discutir la eficiencia de la producción, pero la verdad que hasta ahora no apareció ningún sistema más eficiente. En la distribución es un asco el sistema capitalista, y ahí nos metemos los peronistas. En la distribución, no en la propiedad. Para meterse en la propiedad están los marxistas, no estamos los peronistas. Nosotros nos metemos en la distribución, queremos una distribución justa, por eso somos justicialistas. Así que no tengo ningún temor. Si la explicación, que es muy importante la del Banco Nación, merece que lo comentemos cuando tengamos tiempo a disposición, me llamáis y explicamos esos créditos con lujo de detalle. Con lujo de detalle los explicamos. Con muchísimo gusto, como siempre. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes, chao, un abrazo.